Contenido nuclear, Psicología del desarrollo, módulo 3, Adolescencia. La adolescencia no es una etapa de llegada, sino un puente en construcción donde la biología y la cultura negocian la identidad del mañana. Adaptación basada en la teoría de Erik Erikson. Presentación. Te damos la bienvenida al tercer módulo de nuestra UCA. Hasta este punto, hemos construido una base sólida para comprender la trayectoria vital. En el módulo 1 analizamos cómo la ecología fetal y la epigenética calibran nuestro sistema biológico, mientras que en el módulo 2 exploramos cómo el vínculo de apego en la infancia funciona como el primer andamiaje emocional del individuo. En este módulo daremos un paso decisivo hacia la adolescencia, una etapa de profunda reconfiguración sistémica. Abordaremos este periodo no como una fase de inestabilidad caprichosa, sino como una verdadera ventana de oportunidad crítica. Analizaremos cómo el desfase entre la maduración de la amígdala y la corteza prefrontal, sumado a la transición hacia las operaciones formales de Piaget, explica la vulnerabilidad a la ansiedad que observamos en nuestro incidente crítico. Asimismo, profundizaremos en la tarea evolutiva de la búsqueda de identidad frente a la confusión de roles propuesta por Erikson. Para tu práctica profesional, este módulo es vital. Como psicóloga, psicólogo, tu capacidad para distinguir entre las crisis normativas de identidad y el desarrollo de cuadros de ansiedad clínica será la clave para una intervención ética y efectiva. Aprenderás a actuar como un factor de protección que ayude a los jóvenes y a sus familias a navegar estas tensiones, transformando el riesgo en resiliencia. Adelante. Propósito. Analizar la adolescencia como una reconfiguración biopsicosocial mediante la integración de fundamentos neurobiológicos, cognitivos y psicosociales del desarrollo, para distinguir entre crisis normativas y ansiedad clínica y orientar intervenciones psicológicas, éticas y efectivas. Incidente crítico. Continuidad del desarrollo de la ansiedad y prevención en el contexto educativo. En la actualidad, la labor del profesional de la psicología resulta fundamental para ofrecer acompañamiento ante el incremento de los trastornos de ansiedad, que se define como un estado emocional complejo con cambios psíquicos y somáticos resultantes de la activación del sistema nervioso. Sierra et al. 2003. Particularmente en la infancia y la adolescencia, ha generado una demanda de intervenciones que trascienden el ámbito clínico e incorporan a las familias como agentes centrales de protección. En este marco, el rol del psicólogo se fortalece en espacios comunitarios donde padres y madres buscan herramientas ante transiciones significativas. Esos escenarios son críticos dado que, según datos nacionales, un alto porcentaje de la población joven manifiesta síntomas de ansiedad clínica, INEGI 2021. Uno de esos escenarios es la atención a padres y madres que expresan preocupación por sus hijos ante el ingreso al bachillerato. En este contexto, imagina que te encuentras laborando en un centro comunitario, donde se te ha solicitado brindar atención a un grupo de madres y padres de familia que han acudido en busca de acompañamiento. Al dialogar con ellos, identificas que expresan preocupación debido a la información difundida en distintos medios de comunicación sobre casos de jóvenes que presentan problemas severos de ansiedad. Asimismo, manifiestan inquietud ante el próximo ingreso de sus hijas e hijos a la preparatoria, etapa que perciben como un entorno potencialmente riesgoso. En este escenario, te plantean la necesidad de orientación para comprender cómo pueden apoyarles y, en casos donde ya se presentan síntomas iniciales de retraimiento o irritabilidad en sus hijas o hijos, qué acciones preventivas pueden implementar para disminuir el riesgo de que desarrollen cuadros severos de ansiedad. De manera complementaria, identificas que muchos de los integrantes del grupo se encuentran en la adultez media, entre los 40 y 65 años, enfrentando las tareas evolutivas de productividad y el cuidado de sus propios padres en la adultez tardía, tras los 65 años. Papalia y Martorell, 2017. Esta presión sobre la llamada generación sándwich suele consolidar dinámicas familiares de hipervigilancia que influyen directamente en el clima emocional del hogar. Dicho contexto permite comprender que la ansiedad no surge de manera súbita, sino que está vinculada a trayectorias que se inician en etapas tempranas. El reto que deberás abordar consiste en diseñar una estrategia de prevención cuyo eje sea un mapa de continuidad de la ansiedad, para que las familias visualicen cómo factores prenatales y patrones de vinculación influyen en la vulnerabilidad o protección durante la adolescencia. Papali y Martorell, 2017. Para iniciar, considera las siguientes preguntas de reflexión. ¿Cómo influyen las cascadas evolutivas y los periodos críticos desde la etapa prenatal hasta la adolescencia? 2. ¿Cómo influyen las tareas evolutivas de la adultez media y tardía de los cuidadores en la manifestación de la ansiedad en los adolescentes del centro comunitario? 3. ¿De qué manera el psicólogo, a través de la orientación educativa, puede intervenir en el sistema familiar para interrumpir la transmisión intergeneracional de patrones de ansiedad? 3.1. Desarrollo físico y salud.
la revolución endocrina y la metamorfosis cerebral. La adolescencia no debe de entenderse simplemente como una fase de transición, sino como una metamorfosis biológica integral. A diferencia de lo que se creía tradicionalmente, el cerebro adolescente no es un órgano adulto al que le falta experiencia, sino una estructura en pleno estado de plasticidad y reconfiguración. Esta fase explica por qué los jóvenes del centro comunitario son particularmente vulnerables a los trastornos de ansiedad frente a desafíos como el ingreso al bachillerato. A continuación, revisaremos algunos de los aspectos más importantes relacionados con los cambios que aparecen en la adolescencia. 3.11. El despertar biológico, pubertad, hormonas y autoimagen. El desarrollo físico en esta etapa está orquestado por una compleja cascada química iniciada en el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Este proceso marca el fin de la relativa estabilidad de la niñez y el inicio de una revolución endocrina que impacta tanto la morfología externa como la reactividad interna. Papalia y Martorell, 2017. El impacto de este cambio hormonal se ve reflejado, de manera central, en tres aspectos. 1. Hitos de la pubertad. El incremento de la producción de andrógenos y estrógenos dispara la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el denominado estirón adolescente. Según Papalia y Martorell, 2017, estos cambios exigen que el joven reconstruya su esquema corporal en un tiempo récord, lo que genera una hipersensibilidad hacia la propia imagen. 2. Influencia en el clima emocional. Las fluctuaciones hormonales sensibilizan los receptores de oxitocina, haciendo que el adolescente sea extremadamente receptivo y vulnerable al juicio de sus pares. En el contexto de nuestro incidente crítico, el temor al rechazo social actúa como un estresor biológico que dispara los niveles de cortisol circulante. 3. Desfase del ciclo circadiano. La maduración física también altera la secreción de melatonina, provocando un retraso natural en las horas de sueño. La privación de descanso resultante eleva la irritabilidad y disminuye el umbral de tolerancia al estrés, convirtiéndose en un factor de riesgo físico para la ansiedad. National Geographic, 2018. 3.1.2. Arquitectura cerebral, el modelo de sistemas duales. La neurociencia contemporánea explica la vulnerabilidad adolescente a través de un desfase en los tiempos de maduración de dos redes neuronales distintas. Esta aproximación se conoce como el modelo de sistemas duales, término establecido por Steinberg 2014, y considerados elementos centrales. 1. La red emocional, sistema límbico. Esta red, que incluye la amígdala, se vuelve hiperactiva de manera temprana debido a la inundación hormonal de la pubertad. Es el motor de las emociones, responsable de la intensa reactividad afectiva observada en los jóvenes de nuestro caso. 2. La red de control cognitivo, RCC, corteza prefrontal, encargada de la planificación y la autorregulación. A diferencia del sistema emocional, esta red madura de forma lenta y lineal, completando su desarrollo hasta bien entrada la tercera década de vida. Steinberg, 2014. En la figura 1 puedes observar el proceso de maduración de las dos redes, así como el punto de desfase mencionado por Steinberg, 2014. Como se observa en la figura 1, existe una brecha de maduración. El adolescente posee un motor emocional que corre a máxima velocidad, pero cuenta con un sistema de frenos, control prefrontal, que aún está en construcción. Ante la presión del bachillerato, la amígdala procesa las amenazas sin el filtro regulador suficiente, lo cual puede derivar en crisis de ansiedad. 3.1.3. Vulnerabilidad a teratógenos y sustancias. Durante la adolescencia, el eje HHA, hipotálamo, hipófisis, adrenal, presenta una alta reactividad. Esto significa que la respuesta de cortisol ante un estímulo estresante es más intensa y prolongada que en la vida adulta. Si el adolescente posee una amígdala sensibilizada por factores prenatales o un apego inseguro, el impacto de los cambios de la pubertad actúa como un amplificador de riesgo. Ante la falta de herramientas de regulación, muchos jóvenes recurren al consumo de sustancias para silenciar la ansiedad. Sin embargo, teratógenos como el alcohol interfieren con la mielinización de la corteza prefrontal, dificultando la capacidad natural del cerebro para regular la ansiedad a largo plazo. Papal y Martorell, 2017. 3.1.3.1. Adicciones. La adolescencia constituye una etapa de profundos cambios físicos, psicológicos y sociales, en la que los jóvenes construyen su identidad, fortalecen su autonomía y desarrollan nuevas formas de relacionarse con su entorno. Durante este periodo, también pueden presentarse situaciones de vulnerabilidad asociadas a la curiosidad, la búsqueda de aceptación social y la experimentación con conductas de riesgo. Entre estas conductas se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas, que pueden derivar en problemas de adicción cuando se vuelve frecuente o se utiliza como una forma de afrontar emociones, presiones sociales o conflictos personales.
Las adicciones en la adolescencia no solo afectan la salud física, sino que también pueden influir en el desarrollo emocional, el rendimiento académico y las relaciones familiares y sociales. Por ello, la prevención y la información oportuna resultan fundamentales para promover decisiones responsables y estilos de vida saludables. Contar con educación preventiva basada en evidencia científica permite que los adolescentes comprendan los riesgos asociados al consumo de sustancias, desarrollen habilidades para la toma de decisiones y fortalezcan factores de protección como la autoestima, el autocuidado y la capacidad para enfrentar presiones del entorno. En México, diversas instituciones de salud han señalado que la promoción de programas de prevención del consumo de drogas en contextos escolares y comunitarios es una estrategia clave para reducir los factores de riesgo y fortalecer el bienestar de los jóvenes. Secretaría de Salud 2020. De igual manera, organismos internacionales han destacado que la educación preventiva y el acompañamiento familiar contribuyen a que los adolescentes desarrollen habilidades socioemocionales que favorecen conductas responsables y la construcción de proyectos de vida saludables. Organización Mundial de la Salud 2020. En ese sentido, la familia, la escuela y las instituciones de salud desempeñan un papel fundamental al brindar orientación, apoyo y espacios de diálogo que permitan a los adolescentes comprender los riesgos de las adicciones y tomar decisiones informadas para su bienestar presente y futuro. 3.1.4. Pubertad y sexualidad responsable. La pubertad representa una etapa clave del desarrollo humano en la que los adolescentes experimentan transformaciones biológicas y psicológicas que marcan el inicio de la maduración sexual. Estos cambios incluyen el crecimiento corporal acelerado, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y modificaciones hormonales que influyen también en las emociones, la forma de pensar y las relaciones sociales. En este contexto, la sexualidad responsable se relaciona con la capacidad de los jóvenes para comprender su propio cuerpo, reconocer sus emociones y tomar decisiones informadas respecto a su salud y a sus relaciones afectivas. Contar con información científica y adecuada a la edad permite que los adolescentes desarrollen actitudes de autocuidado, respeto y responsabilidad hacia sí mismos y hacia los demás. Diversas instituciones de salud pública en México señalan que la educación en salud sexual y reproductiva es fundamental para que los jóvenes comprendan los cambios propios de la pubertad y puedan prevenir situaciones de riesgo, como infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados. Secretaría de Salud 2020. De manera complementaria, organismos internacionales han destacado que la educación integral en sexualidad contribuye al desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, el establecimiento de relaciones basadas en el respeto y la promoción de una vida saludable durante la adolescencia. UNESCO 2018. Por esta razón, la familia, la escuela y las instituciones de salud desempeñan un papel importante al brindar orientación y acompañamiento durante esta etapa, favoreciendo que los adolescentes vivan su sexualidad de manera informada, responsable y respetuosa. 3.1.5. Uso del tiempo. El uso del tiempo en la adolescencia constituye un aspecto relevante para comprender el desarrollo personal, social y educativo de los jóvenes. Esto se debe a que, durante esta etapa, se consolidan hábitos, intereses y formas de convivencia que influyen en la construcción de la identidad y en el bienestar integral. Papal y Martorell, 2021. En este periodo, los adolescentes distribuyen su tiempo entre actividades escolares, convivencia familiar, interacción con sus pares y espacios de ocio o recreación, los cuales pueden convertirse en oportunidades para el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de habilidades personales. En el contexto mexicano, diversos estudios han señalado que la forma en que los jóvenes organizan su tiempo cotidiano está relacionada con factores sociales, educativos y culturales que influyen en sus estilos de vida. Por ejemplo, la encuesta de jóvenes en México indica que gran parte del tiempo libre de los jóvenes se dedica a actividades de convivencia con amigos, entretenimiento y uso de medios digitales, lo que refleja cambios en las dinámicas de socialización de las nuevas generaciones. Fundación SM 2019. De manera complementaria, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, ENUT, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permite analizar cómo la población organiza sus actividades diarias, considerando el estudio, el autocuidado, el trabajo doméstico y el tiempo libre. Este estudio muestra la importancia de mantener un equilibrio entre responsabilidades y espacios de recreación para favorecer el desarrollo integral de los adolescentes, INEGI 2024. En ese sentido, desde el ámbito educativo y familiar, resulta fundamental promover una gestión adecuada del tiempo que incentive la participación en actividades formativas, culturales, deportivas y de convivencia, contribuyendo así al desarrollo saludable de los jóvenes. 3.2. Desarrollo cognitivo. El pensamiento formal y la trampa de la autoconciencia. Si el tema anterior nos permitió comprender que los frenos cerebrales están inmaduros, este apartado explica por qué el motor del pensamiento genera tanta presión en el bachillerato. El adolescente estrena una capacidad intelectual poderosa,
pero carece de la experiencia regulatoria para manejarla. En los siguientes apartados revisaremos algunos de los elementos más importantes para comprender las nuevas capacidades cognitivas del adolescente. 3.2.1. El estadio de las operaciones formales Piaget. Alrededor de los 11 o 12 años, el adolescente accede al pensamiento abstracto, alejándose del aquí y el ahora para razonar sobre hipótesis y posibilidades. En esta etapa se alcanza lo que Jean Piaget denominó el estadio de las operaciones formales. Es decir que, alrededor de los 11 o 12 años, el adolescente accede al pensamiento abstracto. El joven ya no se limita al aquí y el ahora, sino que adquiere la capacidad de razonar sobre abstracciones, hipótesis y posibilidades futuras. Papal y Martorell, 2021. Esta etapa permite el pensamiento hipotético deductivo, que es la capacidad de generar, probar y evaluar hipótesis de manera sistemática. El joven ahora puede considerar mundos ideales y compararlos con la realidad. La posibilidad de proyectarse hacia el futuro permite que el adolescente se angustie por lo que podría pasar. En el contexto del bachillerato, la inteligencia superior puede facilitar la creación de escenarios catastróficos que, sin regulación, disparan crisis de angustia. 3.2.2. Procesamiento de la información. Funciones ejecutivas. Más allá de la estructura del pensamiento, el adolescente mejora la eficiencia con la que procesa los datos. Esto se debe a la maduración y mielinización de las redes neuronales comentadas previamente. Dos de los cambios más importantes en esta etapa son los siguientes. 1. Atención y memoria. Se desarrolla la atención selectiva, permitiendo que el joven ignore distracciones para concentrarse en metas específicas. Asimismo, la capacidad de la memoria de trabajo aumenta, facilitando el manejo de conceptos complejos simultáneamente. 2. Velocidad y eficiencia. El procesamiento se vuelve más rápido, permitiendo juicios morales y lógicos más sofisticados. Papal y Martorell, 2021. 3.2.3. El egocentrismo adolescente. Elkin, 1967. La teoría del egocentrismo adolescente propuesta por Elkin, 1967, plantea que las nuevas capacidades de pensamiento formal que emergen durante la adolescencia generan formas particulares de centrarse en uno mismo. Este egocentrismo no implica un rasgo patológico, sino una limitación transitoria en la diferenciación entre la propia perspectiva y la de los demás. Como resultado, los adolescentes tienden a sobreestimar el grado en que son observados y comprendidos por otros, lo que da lugar a distorsiones cognitivas específicas que influyen en su experiencia emocional y social. La nueva capacidad cognitiva puede producir distorsiones específicas que el psicólogo debe de identificar. 1. Audiencia imaginaria. El joven asume que los demás están tan interesados en sus acciones como él mismo. Esto puede generar una vigilancia constante y una ansiedad social aguda. Papalia, 2021. 2. Fábula personal. Se refiere a la convicción del o la adolescente de que sus sentimientos son únicos. Según Elkin, 1967, esta distorsión puede impedir que los jóvenes busquen ayuda, al creer que los adultos no podrían entenderlo jamás, y favoreciendo el aislamiento y la rumiación de sus miedos. Estas distorsiones pueden generar una ansiedad social aguda ante el temor al juicio universal. En la tabla 1 puedes encontrar ejemplos de la manifestación del egocentrismo en la población adolescente, específicamente en casos de ansiedad. También podrás ver algunas de las estrategias que el psicólogo puede desarrollar para apoyar en esta etapa del desarrollo. Tabla 1. Manifestaciones del egocentrismo adolescente en el contexto del bachillerato. Concepto teórico. Audiencia imaginaria. Manifestación en el bachillerato. Pánico a exponer al grupo por miedo a la burla universal. Función del psicólogo. Desmitificar la percepción del otro y trabajar habilidades sociales. Concepto teórico. Fábula personal. Manifestación en el bachillerato. Soy el único que no puede con el estrés de la escuela. Función del psicólogo. Normalizar la experiencia emocional y fomentar la empatía grupal. Concepto teórico. Pensamiento formal. Manifestación en el bachillerato. Creación de escenarios catastróficos sobre el futuro profesional. Función del psicólogo. Reencuadre cognitivo. Diferenciar posibilidad de probabilidad. Nota. La tabla ejemplifica cómo las distorsiones cognitivas descritas por Elkin se traducen en conductas de riesgo o síntomas de ansiedad social en estudiantes de nivel medio superior. 3.2.3. Metacognición. El pensamiento sobre el pensamiento. La metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, es una de las mayores adquisiciones de esta etapa, permitiendo al joven monitorear sus propios procesos de aprendizaje. Esta capacidad le da al adolescente el control sobre sus estrategias de estudio y la posibilidad de corregir errores lógicos en tiempo real. Papal y Martorell, 2021. Si se desarrolla adecuadamente, la metacognición funciona como un protector frente a la ansiedad, ya que permite al joven identificar pensamientos irracionales y aplicar técnicas de reencuadre cognitivo antes de que escalen.
Sin embargo, en jóvenes con vulnerabilidad biológica, esta habilidad puede desviarse hacia la rumiación, donde el joven no logra detener pensamientos intrusivos debido a la inmadurez de la corteza prefrontal. Al no tener la corteza prefrontal totalmente madura, el joven no logra detener los pensamientos intrusivos, escalando frecuentemente hacia crisis de pánico. 3.3. Desarrollo psicosocial. La construcción del yo y el poder de los sistemas. La adolescencia es el periodo crítico para la formación de la identidad, donde la pregunta central es ¿quién soy? La respuesta no surge en el vacío, sino en la interacción entre la maduración interna y los microsistemas más cercanos, la familia y el grupo de pares, donde la aceptación social se procesa en el cerebro con la misma intensidad que una recompensa física. Papal y Martorell, 2021. En este apartado, revisaremos algunos de los procesos centrales en el desarrollo psicosocial del adolescente. 3.3.1. El conflicto de identidad versus confusión de roles. Erikson. Para Erik Erikson, la tarea principal en esta etapa es consolidar una identidad coherente. El adolescente debe integrar sus deseos, sus capacidades y las expectativas sociales en un yo unificado. Como en etapas anteriores, el mencionado conflicto puede tener dos desenlaces. Uno, el yo y la resolución positiva. La meta es alcanzar la fidelidad, que consiste en la capacidad de ser leal a valores, ideologías y relaciones, a pesar de las contradicciones inevitables de la vida. Para fomentar esta resolución, el adolescente requiere un espacio de moratoria psicosocial, donde puede explorar roles sin presiones excesivas. 2. Profundización en la ansiedad. Si el joven no logra esa integración, cae en la confusión de roles. En estudiantes de bachillerato, esto se manifiesta como una angustia existencial expresada en ideas como no sé qué carrera elegir porque no sé quién soy. Esta falta de dirección, sumada a la presión académica, puede disparar síntomas de ansiedad generalizada al sentir que el futuro es un vacío incontrolable. 3.3.2. El microsistema familiar, de la dependencia a la autonomía. Aunque el adolescente busca su independencia, la familia sigue siendo su base segura. En esta etapa, el conflicto familiar suele aumentar debido a la búsqueda de autonomía de los y las jóvenes. En este contexto, los estilos de crianza democráticos, altos en afecto y reglas claras, son los que mejor facilitan la construcción de una identidad saludable. La generación sándwich. Como observamos en el centro comunitario de nuestro incidente crítico, los padres también atraviesan su propia crisis, adultez media. Si la familia es rígida, el adolescente puede experimentar el hogar como un foco de estrés adicional en lugar de un refugio. 3.3.3. Relaciones entre pares y el cerebro social. Durante la adolescencia, el centro de gravedad emocional se desplaza progresivamente de la familia hacia el grupo de pares, lo que transforma de manera significativa la forma en que se experimentan y regulan las emociones. En este contexto, la sensibilidad a la recompensa social se intensifica debido a la hipersensibilidad de la red socioemocional a neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina. Este fenómeno no solo incrementa la preocupación por la aceptación y el temor a la exclusión, sino que también potencia el aprendizaje social y la empatía, permitiendo al adolescente sintonizar con los estados emocionales de los otros con una intensidad difícil de replicar en la vida adulta. Paralelamente, el grupo de iguales adquiere un papel central al funcionar como un verdadero laboratorio de identidad, en el que se exploran roles, valores y formas de relación. En el contexto del bachillerato, la pertenencia a un grupo no solo favorece este proceso de construcción identitaria, sino que también proporciona un soporte emocional clave para afrontar las exigencias académicas, constituyéndose así como un importante factor de protección frente a problemáticas como la depresión. Mecánica de la ansiedad. En la adolescencia, la exclusión social, como ser ignorado, criticado o rechazado por el grupo, no se experimenta como un malestar menor, sino que se procesa en las mismas áreas cerebrales asociadas al dolor físico, lo que da cuenta de su profunda intensidad emocional. En este marco, fenómenos como la audiencia imaginaria contribuyen a que muchos adolescentes vivan en un estado de hipervigilancia social constante, caracterizado por la sensación de estar siendo observados y evaluados de manera permanente. Así, el miedo a ser juzgado por sus pares no responde a una exageración caprichosa, sino a una reacción neuropsicológica ante una amenaza percibida a su pertenencia y supervivencia social. Esta dinámica permite comprender por qué algunos jóvenes pueden experimentar respuestas de ansiedad intensa, como ataques de pánico, ante situaciones aparentemente cotidianas como entrar al salón de clases o participar en un foro. 3.3.4. Los estados de identidad de James Marcia. No todos los adolescentes enfrentan la identidad de la misma forma. James Marcia, en 1966, propuso 4 estados
basados en la presencia o ausencia de crisis, exploración y compromiso. 1. Moratoria. El joven está en plena crisis, explorando opciones pero sin comprometerse. En su sentido positivo, este estado puede permitir al adolescente el reconocimiento gradual de valores, ideologías y relaciones, con los que irá estableciendo un compromiso personal. Sin embargo, también puede ser el estado con mayores niveles de ansiedad, pues existe una lucha activa por la autodefinición. 2. Exclusión, identidad hipotecada. El joven acepta la identidad impuesta por los padres sin cuestionar. La ansiedad es baja mientras el plan funciona, pero puede colapsar en crisis severas si el joven descubre que ese camino no es suyo. 3. Difusión de la identidad. No hay exploración ni compromiso. Se manifiesta como apatía, que a menudo enmascara una ansiedad depresiva subyacente. 4. Logro de identidad. Se ha pasado por la crisis y se ha tomado un compromiso. Es el estado de mayor resiliencia emocional. Puedes observar las características de estos dos estados en la figura 2. Figura 2. Matriz de los estados de identidad de Marcia y su relación con la ansiedad. Cuadro 1. Moratoria. Estado, alta exploración, bajo compromiso. Nivel de ansiedad, muy alto. Descripción. El joven está buscando activamente, pero se siente abrumado por la falta de certezas. Es el estado más común en crisis de bachillerato. Cuadro 2. Logro de identidad. Estado, alta exploración, alto compromiso. Nivel de ansiedad, bajo, estable. Descripción. El joven ha pasado por la crisis y ha tomado decisiones propias, presenta mayor resiliencia. Cuadro 3. Difusión de la identidad. Estado, baja exploración, bajo compromiso. Nivel de ansiedad, difuso, apático. Descripción. No hay interés por buscar ni por comprometerse. La ansiedad suele estar enmascarada por la falta de propósito. Cuadro 4. Exclusión, identidad hipotecada. Estado, baja exploración, alto compromiso. Nivel de ansiedad, latente. Descripción. Ha aceptado planes ajenos, normalmente de los padres, sin cuestionar. La ansiedad surge cuando ese plan se ve amenazado. Nota. La figura ilustra cómo la combinación de los procesos de exploración, crisis, y compromiso determina el estado de identidad del adolescente y su nivel de vulnerabilidad ante el estrés. 3.4. Factores de riesgo y protección. El rol del psicólogo ante la ansiedad. El desarrollo adolescente es el resultado de una transacción continua entre el individuo y su contexto. Como hemos analizado, la ansiedad no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de una vulnerabilidad acumulada donde confluyen la biología, la cognición y el microsistema. El papel del profesional de la psicología en el centro comunitario consiste en desarticular los factores que precipitan la crisis y fortalecer los recursos que permiten al joven navegar la incertidumbre del bachillerato. 3.4.1. Vulnerabilidad acumulada. Factores de riesgo. En el nivel bachillerato, los factores de riesgo no operan de forma aislada, se potencian entre sí, creando un estado de vulnerabilidad acumulada. Para el psicólogo, identificar estos factores es vital para diferenciar una crisis normativa de un trastorno de ansiedad en desarrollo. Entendemos por factores de riesgo aquellas variables biopsicosociales que, al interactuar, incrementan la probabilidad de que el estrés normativo de la transición escolar derive en una patología clínica. En la figura 3 puedes ver algunos de los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes. Interacción de factores de riesgo en la salud mental del adolescente, figura 3. Presión académica, comparación en redes, falta de sueño, expectativas familiares. Nota. La ilustración representa los estresores exógenos y endógenos que vulneran la capacidad de autorregulación durante la educación media superior. Perfeccionismo, alta autoexigencia y presión sistémica. Este es quizás el factor más crítico en la población estudiantil actual. Surge de una colisión entre la nueva capacidad de pensamiento formal, el yo ideal de Piaget, y las expectativas del entorno familiar. El adolescente perfeccionista interpreta cualquier error académico no como una oportunidad de aprendizaje, sino como un fallo en su identidad esencial. Esta autocrítica punitiva mantiene al eje HHA en un estado de activación constante, agotando los recursos de afrontamiento y facilitando la aparición de rumiaciones intrusivas y ataques de pánico. Ambiente familiar rígido y la generación sándwich. Como factor de riesgo sistémico, un hogar que no permite la moratoria psicosocial, Erickson, o que condiciona el afecto al rendimiento, eleva la tensión emocional.
En muchos casos, los padres atrapados en sus propias crisis de la adultez media proyectan sus inseguridades en el éxito del hijo, eliminando el hogar como base segura y convirtiéndolo en una fuente adicional de cortisol. Aislamiento y sensibilidad al rechazo social. Dado que el cerebro social es hipersensible a la exclusión, la falta de una red de pares sólida o el acoso escolar actúan como estresores crónicos. El pánico a la audiencia imaginaria, Elkin, sin un grupo de apoyo que lo amortigüe, es un precursor directo de la fobia social. 3.4.2. Hacia la resiliencia. Factores de protección y rol del psicólogo. Los factores de protección no son simplemente la ausencia de riesgos, sino la presencia de recursos internos y externos que modifican, mejoran o alteran la respuesta del joven ante los desafíos del bachillerato. En psicología del desarrollo, esto se conoce como construcción de resiliencia. La intervención psicológica no debe centrarse únicamente en la eliminación del síntoma, sino en la construcción de factores de protección que actúen como andamiajes del desarrollo. Algunas estrategias relevantes en este sentido son: 1. Promoción de la metacognición y el reencuadre. El psicólogo debe ayudar al joven a utilizar su nueva capacidad de pensar sobre el pensamiento para identificar distorsiones cognitivas. Enseñar al estudiante a diferenciar entre un peligro real y una posibilidad imaginaria es la base de la alfabetización emocional. 2. Fortalecimiento del mesosistema, familia-escuela. Actuar como mediador para que los cuidadores comprendan la naturaleza biológica de la crisis adolescente. Fomentar estilos de crianza democráticos que brinden apoyo emocional incondicional reduce significativamente la reactividad al estrés. 3. Fomento de la agencia personal y el autocuidado. Incentivar actividades que regulen el sistema nervioso de forma natural, higiene del sueño, ejercicio y expresión creativa, para evitar que el joven recurra a la automedicación con sustancias que interfieren en su maduración cerebral. En la figura 4 puedes ver algunos de estos factores de protección. Figura 4. Modelo de factores protectores y resiliencia en la adolescencia tardía. Se muestra apoyo social, autoconocimiento, habilidades de enfrentamiento, sueño reparador. Nota: la ilustración destaca los recursos moderadores: apoyo social, autoconocimiento, habilidades de afrontamiento y sueño reparador, que permiten al estudiante gestionar el estrés académico y social de manera adaptativa. Como se observa en la figura 4, los mismos estresores que antes resultaban paralizantes pueden ser gestionados mediante: 1. Apoyo social: el andamiaje de adultos significativos y redes de pares positivas. 2. Autoconocimiento: la capacidad de identificar las propias emociones y distorsiones cognitivas, como la audiencia imaginaria. 3. Habilidades de afrontamiento: técnicas prácticas para regular la ansiedad en momentos de crisis. 4. Sueño reparador: el pilar biológico que permite a la corteza prefrontal mantener el control ejecutivo. 3.4.2. Consideraciones para construir la resiliencia. Para finalizar el módulo, te compartimos algunos elementos centrales a considerar en el proceso de construcción de resiliencia con los y las adolescentes. El papel del adulto significativo, andamiaje emocional. Aunque los pares son el centro del mundo social del adolescente, la presencia de al menos un adulto que brinde aceptación incondicional es el factor protector más potente. En el bachillerato, un profesor o tutor que valida las emociones del alumno actúa como un regulador externo de la amígdala. Este vínculo proporciona la seguridad necesaria para que el joven se atreva a fallar sin que su identidad se desmorone, reduciendo la ansiedad por ejecución. Papal y Martorell, 2021. Desarrollo de la autoeficacia y competencia. Como señalan Craig y Baukun, 2009, la confianza en las propias capacidades es un escudo contra la ansiedad. Cuando el adolescente experimenta éxito en tareas académicas o extracurriculares, su percepción de control aumenta. Esto contrarresta la fábula personal de incompetencia, permitiendo que el joven reencuadre los exámenes no como amenazas, sino como retos superables. Inteligencia emocional y alfabetización del estrés. Entender qué le pasa a su cuerpo es el primer paso para que el adolescente recupere el control. Cuando un psicólogo explica al joven el desequilibrio madurativo, el joven deja de culparse por su ansiedad. Esta comprensión facilita el uso de la metacognición positiva para detectar rumiaciones antes de que escalen a una crisis de pánico. Estrategias de intervención desde la psicología educativa. Para que el psicólogo educativo o clínico sea efectivo, su intervención debe de ser multinivel. No basta con escuchar al adolescente. Es necesario realizar un andamiaje cognitivo que compense la inmadurez biológica de su corteza prefrontal y desarticule las distorsiones de su pensamiento formal. En este contexto, algunas estrategias relevantes son las siguientes. A. Psicoeducación.
normalizar para regular. La primera herramienta del psicólogo es devolverle al adolescente el sentido de control a través del conocimiento, por lo que resulta relevante explicar el desequilibrio entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Cuando el estudiante entiende que su ansiedad tiene una base neurobiológica, un acelerador potente y un freno en desarrollo, la culpa y la rumiación se reducen. El joven deja de verse como alguien con un problema emocional para verse como alguien con un cerebro en remodelación. B. Reencuadre cognitivo ante la audiencia imaginaria. Dado que el adolescente se siente bajo un reflector constante, el psicólogo debe trabajar en la descentralización. En ese sentido, es posible utilizar el pensamiento formal para cuestionar las hipótesis catastróficas. Si el joven piensa, todos se burlarán si me equivoco, el psicólogo ayuda a recolectar evidencia real. ¿Cuántas veces has recordado el error de un compañero por más de 5 minutos? Esto ayuda a trasladar el foco de la autoevaluación punitiva a una observación más objetiva de la realidad social. C. Fortalecimiento del autoconcepto y la identidad. El psicólogo puede actuar como un facilitador en la exploración de la identidad. En ese sentido, existe la posibilidad de ayudar al estudiante a diferenciar sus propios deseos de las expectativas de la fábula personal o de la identidad hipotecada, impuesta por los padres. Al reducir la brecha entre el yo ideal y el yo real, la tensión que genera la ansiedad disminuye, permitiendo compromisos más auténticos y menos estresantes. D. Entrenamiento en regulación emocional, sustitución de frenos. Mientras la corteza prefrontal termina de mielinizarse, el psicólogo puede proporcionar frenos externos. Algunas técnicas de afrontamiento incluyen la instrucción en respiración diafragmática y mindfulness para reducir la activación de la amígdala en el momento de la crisis. El objetivo es que el joven aprenda a hacer una pausa cognitiva entre el estímulo estresante, ejemplo, un examen, y la respuesta ansiosa, permitiendo que la lógica tome el mando. Cierre. A lo largo de este módulo hemos analizado que la adolescencia no es una etapa de inestabilidad caprichosa, sino un periodo de profunda reconfiguración sistémica. Para consolidar tu aprendizaje es fundamental recapitular los pilares teóricos que explican esta transición. 1. Desfase madurativo neurobiológico. La tensión entre una amígdala hipersensible, emociones, y una corteza prefrontal en desarrollo, control, explica la reactividad emocional característica. 2. Pensamiento formal, Piaget. La capacidad de abstracción que, aunque permite el razonamiento complejo, también facilita la rumiación y la anticipación de escenarios catastróficos. 3. Egocentrismo adolescente, Elkin. El fenómeno de la audiencia imaginaria puede colocar al adolescente bajo un foco constante del juicio social percibido, elevando la ansiedad social. 4. Identidad versus confusión de roles, Erickson. La tarea evolutiva de autodefinición se desenvuelve frente a las presiones del entorno escolar. También pueden verse afectada por la pertenencia a la generación sándwich de los progenitores. Esta arquitectura del desarrollo, donde un sistema emocional corre a máxima velocidad mientras el de control se encuentra en construcción, configura el escenario perfecto para que el estrés se transforme en crisis. Por ello, el papel del psicólogo no es silenciar la ansiedad, sino actuar como un andamiaje, factor de protección, que ayude al adolescente a navegar estas tensiones, transformando el riesgo en una oportunidad de crecimiento y consolidación del yo.